Bueno, ¿cómo les va? Soy Adrián Francisconi del laboratorio recuperodatos.com. Soy uno de los ingenieros encargados del laboratorio y en este caso les vamos a mostrar cómo es el proceso para cambiar o reemplazar una placa lógica de un disco. Como ustedes han visto, en YouTube tenemos varios videos en los cuales decimos que las placas lógicas no se pueden reemplazar simplemente poniendo una y sacando otra, sino que las placas tienen lo que se denomina parámetros adaptativos y únicos para cada disco. La otra cosa que tienen que ver es que si quieren reemplazar una placa, como por ejemplo la de este disco, tienen que saber por qué la están reemplazando, que realmente sepan que está dañada y cuál es la causa del daño. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer para este caso es hacer el reemplazo o cambio de placa lógica de este disco, que es un Western Digital de 2 terabytes, la cual la placa lógica original es esta, que es una conexión USB. La vamos a transformar a una placa lógica que tiene conexión SATA. Esto es para poder tomar control del disco completamente, ya que por comando SATA se pueden acceder a ciertos comandos que por comando USB no se puede. Bien, dicho esto, tenemos primero que fijarnos que el MSU, que es este controller de acá, sea el mismo, que los dos tengan el mismo controller. Por ejemplo, en esta placa que es más grande, quiere decir que este MSU sea el mismo que el que vamos a reemplazar. Y segundo, aparte de eso, es tomar los parámetros de lo que se denomina la ROM. La ROM es la que tiene los parámetros únicos y adaptativos para cada disco y es la que necesitamos transferir a la otra placa, que en este caso va a ser esta placa de acá para este disco. Vean el número de serie que tiene este disco, si quieren grábenlo, para que van a ver que este disco va a poder funcionar tanto con esta placa USB como con esta placa SATA, pero luego de que copie los parámetros. Bien, manos a la obra. Lo que estamos haciendo acá es colocando flux, porque lo que tenemos que hacer en este caso es desoldar la ROM. ¿Por qué? Porque esta ROM no se puede leer por ningún protocolo, ningún puerto, porque ya que estos modelos de discos están bloqueados, con lo cual están con acceso restringido. La única forma de leer los parámetros es desoldando la ROM y leyéndolos con un lector especial que soporte esta ROM. Una vez que le hemos puesto flux, procedemos a calentarlo. Una vez que está caliente y derrite el estaño, vamos a poder sacar el componente, que como en este caso les decía, se denomina ROM, y es el que contiene los parámetros únicos y adaptativos para este disco en concreto. Ahí le hemos desoldado. Esta ROM tiene un número que está escrito acá, que no lo van a alcanzar a ver, olvídense, no creo que se alcance a ver. Ese es el modelo de esta ROM. El lector nuestro tiene que soportar justamente ese modelo de ROM para poder leer o absorber esos parámetros. Lo que hacemos ahora es vamos a colocar justamente esa ROM en un soporte especial para luego ponerlo en el lector. Esto tiene una sola forma o manera de colocarlo. Si no es este, hay diversos zócalos o adaptadores que pueden llegar a hacer. Si ven, las patitas metálicas tienen que tocar con las otras patitas para que pueda hacer contacto. Si no hace contacto bien, no voy a poder leer la información. Generalmente hay veces que se alinean estas patas en el microscopio. Creo que ahí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir al adaptador. Vamos por acá. Lo voy a sentar acá.
y lo colocamos en un lector de memorias ROM especial. Lo colocamos de una determinada forma, abrimos el programa que lee las ROM. Primero vamos a ver si nos autodetecta el pinout. El pinout dice not autodetect, con lo cual quiere decir que hay que volver a calibrar para que queden las patitas de forma correcta. Creo que ahí sí. Vamos a ver. Ahí está, ahí lo tomo. Si ven, acá me dice el modelo de esta memoria ROM. Esta es una memoria ROM especial. Todas las memorias de los discos nuevos son de 1.8 volt, con lo cual son bastante más complejas y de mayor capacidad también. Acá ponemos ready. Acá vamos a leer toda la información de esa ROM. Nos dice que fue exitosa, con lo cual la vamos a salvar. El número de este disco, denme un segundito, estaba por acá, ¿no? Acá está. Es el 3604, así que le voy a poner acá. Bueno, la guardamos acá. ROM 03604. La puedo abrir y puedo ver si realmente tiene los parámetros adaptativos. Si se fijan, acá dice generalmente el modelo. De acá nos va a decir el número de serie también. Si se fijan, este es el modelo. Denme un segundito. Les voy a mostrar. Acá está el disco. Si se fijan, el disco tiene el mismo modelo. O sea que quiere decir que está correspondientemente a este modelo. Y si se fijan, acá tienen un número que se llama 5001CE. Este es el número de serie que está codificado, que si se fijan es este mismo que tienen acá. Que si se fijan es 5000, bla, 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 que es el mismo número que tienen acá. O sea que esta ROM corresponde a este disco. Bien, una vez que ya la tenemos copiada, me la tengo que llevar. Lo vamos a copiar con la PC3000. Me lo traigo acá. Y ahora lo que voy a hacer es agarro la PCB que es SATA, la vamos a colocar. Acá está. ¿Va bien? Le ponemos los tornillitos. Esto lo que estoy haciendo es para filmarlo, porque mucha gente en los videos que hicimos que dicen sí, se cambia simplemente la PCB. No es tan fácil, no es tan fácil cambiar una PCB por otra. Hay que leer esos parámetros, hay que tener lectores especiales para poder reemplazar una placa por otra. Y después tener también programas especiales para poder migrar eso que acabamos de leer justamente a la placa. Entonces no es tan sencillo cambiar placas lógicas. Bien, ahora que lo tenemos. 95, sí. Acá preguntan modelo del lector. El modelo del lector, perfecto, ya acá lo tenés. Que ahora, por cierto, ya no nos sirve más el lector. Ya lo voy a sacar de acá. Lo voy a sacar de acá y ya voy a pegar de nuevo la ROM en esta que es USB, para que vean que va a andar con las dos placas. Una vez que ya lo tengo, lo que hago es
lo conecto. En este caso tenemos la PC3000 portable 3. Lo voy a conectar a este puerto de acá, al puerto 2. Y una vez que ya lo conecté a ese puerto, lanzo la aplicación de la PC3000 portable. Está en el puerto 2. Y me voy a Western Digital, porque este es un Western Digital. Vamos a dar alimentación. Él en este caso no lo va a reconocer de forma completa porque todavía no tiene la ROM, todavía no tiene ese parámetro adaptativo que copiamos del otro lado. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es justamente, acá dice escribir la ROM. Acá preguntan qué es la PC3000 portable. La PC3000 portable es una herramienta de hardware y software que permite justamente trabajar con discos a nivel de hardware, a nivel constructivo del disco. Entonces, ahora sí, importada desde Rusia. Desde Rusia, exactamente. Son los mayores fabricantes de herramientas de recuperación de hardware, de discos a nivel de hardware y software. Entonces ahí grabo la ROM. Ahí la está grabando. Después de que grabó la ROM, apago el disco, lo vuelvo a prender, que es esa función, y vemos si se copió todo correctamente. Como en este caso, si se fijan y han grabado, ahora lo voy a apagar. Ya tengo todo ok y puedo leer información de este disco. Acá hay información ya del disco. Obviamente el disco está vacío, no importa. Esto no tiene información de usuario, pero ahí levantó. Tengo el modelo, el número de serie, la versión de firmware, la capacidad y todos los datos técnicos que solo me suministran esto. Voy a apagar el disco para que ustedes vean que este disco coincide el número de serie y que ahora ha sido transformado el disco a SATA y he podido reemplazar una placa por otra placa. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o consulta, mi nombre es Adrián Francisconi del laboratorio recuperodatos.com.